Muy buenos días, bienvenido a Aventura Cripto. Estamos en precios de 65.850 y ayer nosotros teníamos un escenario en el que planteábamos un retroceso. ¿Será que se seguirá dando o no? Vamos a revisar todas las perspectivas desde un gráfico semanal, diario, 4 horas y 1 hora. Vamos a revisar el Total 3, vamos a revisar Ethereum y vamos a revisar la macroeconomía general y los fundamentales que tenemos. En general vamos a ver una perspectiva de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Vamos a comenzar rápidamente con el gráfico de semanal y básicamente vamos a los datos económicos que tuvimos el día de hoy. Hoy básicamente tuvimos datos que apoyan la subida de Bitcoin. Básicamente entonces, ayer tuvimos datos que apoyaban al dólar, subió Bitcoin con los datos que apoyaban al dólar, confirmando la digamos que la ausencia de problemas económicos grandes en la economía de Estados Unidos. Y ahora entonces este dato, que es levemente alcista para Bitcoin y bajista para el dólar, nos termina entonces de dar el resto de la subida que tuvimos hoy. Vamos a revisar entonces desde un punto de vista del gráfico semanal qué significa. Ya te lo he venido dando desde hace algunos días, semanas e incluso meses. Y nosotros planteamos para el gráfico semanal una subida de 3 a 4 meses. Y este es el escenario principal que tenemos marcado. Ya lo tenemos aquí ya prácticamente cocinándose. Vamos a comenzar revisando elementos de correlaciones que tenemos aquí disponibles en nuestros mercados. Vamos a revisar el dólar. Nosotros ayer decíamos que esta cuña tendría entonces su posibilidad de romper a la baja. Y todavía no ha roto oficialmente. Sin embargo, lo que vemos es que el dólar se ha salido de su rango, ¿vale? Vamos a confirmar entonces si este fue el rompe-apoya, rompe con cierta fuerza y está apoyándose justamente en la zona en la que nosotros teníamos marcado el rango. Recuerden que nosotros veníamos en este rango ya venía con su buen tiempo. Primero veníamos en un canal, este canal entonces llegó a una zona de soporte muy importante que eran los 100 puntos. Y en este punto, en la zona de 100 puntos, nosotros nos encontramos ante la posibilidad de romper a la baja. El RSI apoya este movimiento. Tenemos entonces un elemento macroeconómico que también apoya este movimiento. Y ya estamos cerca de romper esta compresión en la que venimos. Esto muy posiblemente nos termine dando el final de ese movimiento que nos lleve a nuevos máximos históricos en Bitcoin. Pero vamos a revisarlo todo paso a paso. Por ahora, de nuevo sin FOMO, muy importante, paso a paso vamos a ir analizando. Por ahora entonces el escenario pinta muy bien de cara a un rompimiento a la baja del dólar. ¿Y qué significa un rompimiento a la baja del dólar? Básicamente que los mercados de renta variable como el S&P y las criptomonedas pueden seguir subiendo, ¿vale? Dado un escenario en el que estamos cerca de elecciones, eso pinta muy bien, ¿vale? El BITS interesantemente comienza a subir un poco, ¿vale? Esto sí es bien interesante y nos va a dar algunas perspectivas de caídas en el cortísimo plazo. Hay que revisar exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero cuando el BITS comienza a subir, tú ten cuidado con los longs, ¿vale? Cuando el BITS comienza a subir, pueden ocurrir cosas en los mercados. De hecho, estamos viendo en este momento cómo Bitcoin comienza a caer, ¿vale? Entonces, muy atento a los movimientos del BITS. Aquí rompió esta directriz y eso nos podría dar un retroceso en el gráfico del BITS. ¿Qué significa eso? Básicamente que está ocurriendo algo macroeconómico o geopolítico que nos puede llevar a precios inferiores. Así que mucho cuidado, ¿vale? Cuando veas el BITS subiendo, ten precaución, ¿vale? 3 velitas que tenemos en este momento. Si termina de cerrar esta, nos está confirmando prácticamente un poquito más de subida, lo que nos daría más caídas en los mercados de criptomonedas. Así que mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces el S&P con una leve correccióncita el día de hoy. Básicamente continúa con su tendencia. Nosotros mantenemos entonces un escenario en el que tenemos básicamente una subida impresionante, casi parabólica, en la que tenemos esta zona de soporte dinámico. Aquí vamos a ver entonces cómo se comporta el precio y si termina rompiendo o no a la baja para ya darnos una corrección mucho mayor, ¿vale? Básicamente entonces ese es el escenario que tenemos. Fíjate el gráfico diario, cómo se ha venido desarrollando, el semanal, perdón, muy alcista. Si nosotros nos ponemos a revisar, aquí nosotros ya estaríamos casi que terminando este movimiento. Si lo ponemos desde una perspectiva de teorías de DAO, un movimiento, y aquí entonces estaríamos en el último movimiento, pero no sabemos hasta cuándo ni cuánto durará. Entonces simplemente mantenemos esa perspectiva alcista
Y ya entonces vemos cómo se sigue desarrollando. En términos del gráfico diario, pues no ha pasado nada. Seguimos entonces en esa tendencia alcista en los índices, ¿vale? Voy a revisar solamente el S&P. El Nasdaq tiene es muy similar en términos de cómo se ve. Y de hecho, ya empezamos a ver que en Bitcoin también tenemos ciertas relaciones que vuelven a los mercados, porque estaba descorrelacionado durante algún tiempo. Bien, vámonos ahora entonces a revisar un poquito Bitcoin y cómo entonces tenemos el escenario en general. Entonces ya confirmamos que por un lado el DXY está a punto de romper, ya está en esta zona altica, todavía podría hacer un movimentico un poquito más a la alza, seguido por este movimiento del BITS, que esto es en gráficos diarios, tiene una leve subida que puede ser interesante y que podría por lo menos llegar a esta zona de acá. Entonces, interesante, cuidado con el BITS, no sabemos qué está pasando. En este caso hay que revisar exactamente que no vaya a ser algo negativo para los mercados en general, sino que simplemente sea volatilidad del corto plazo. Si no tienes claro qué es el BITS, tengo un video en el canal para que tú lo puedas ir a revisar y tengas toda la información sobre cómo interpretarlo, qué significa y cómo funciona en general. Bien, vamos entonces ahora sí a elementos de macroeconomía. Ya habíamos hablado entonces que esto era alcista para Bitcoin, bajista para el dólar. Y aquí entonces fíjate los flujos institucionales y fíjate este numerito que está empezando a aparecer por acá. Fíjate como 365. Y quiero que notes algo que aquí esto sí es bien importante, y es que fíjate lo que ha ocurrido. Ayer nosotros teníamos una perspectiva en la que el precio comenzaba a subir, pero con un dólar que estaba también en un movimiento alcista por los datos económicos. Se eliminaba esa posibilidad de corto plazo en el que hubiera algún problema económico. Pero entonces yo te decía que había todavía cierta incertidumbre, pero que una vez se montaba un movimiento, ese movimiento era apoyado por los demás. Ahora fíjate el apoyo que ha tenido ese movimiento. Todos los ETFs compraron. Eso es bien interesante. Muy, muy interesante. ¿Qué significa esto? Ya yo ayer te hacía la pregunta y yo me preguntaba qué significa que ellos estén comprando en precios tan altos. Ahora estamos en precios todavía más altos y fíjate que ellos mientras tanto estaban comprando, ¿vale? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo o analizando, por lo menos desde el punto de vista macroeconómico? Es que ellos ya tienen información y recuerda que bajo la metodología de Wyckoff lo que nosotros vemos es el inicio de un movimiento dado por institucionales, que después es seguido por un periodo de euforia colectiva, que es cuando todo comienza a subir parabólicamente. Para mí, esto marca una perspectiva en la que ellos comienzan a dar pie a ese movimiento parabólico de Bitcoin. Todavía estamos temprano porque los que estamos adentro somos básicamente los traders y los institucionales. Entonces, bueno, primariamente los institucionales, pero nosotros vamos siguiéndole los pasos y siguiendo qué es lo que ellos están haciendo. Por otro lado, ya nos encontramos, no Alibaba, por favor. Más bien volvamos aquí a nuestros índices y vemos que en el Fear and Greed ya tenemos 61 puntos, ¿vale? 61 puntos y quiero que revisemos de cuándo es ese dato. Entonces 61 puntos y vamos a ver en Bitcoin a qué corresponde ese dato. Vamos entonces ahí al gráfico de una hora porque yo quiero verificar cuándo teníamos ese dato de 61 y lo tuvimos básicamente, ya te voy a decir a qué horas. Lo tuvimos en esta vela de acá, estábamos en 65 y teníamos un dato de 61 puntos en el Fear and Greed. Ya te voy a decir cómo interpretamos entonces esto. Bien, aquí lo que tenemos entonces básicamente es que con un grid en 61, ya lo que nosotros tenemos como perspectivas, recuerda que teníamos este precio en 63, teníamos un precio de 60 cuando estábamos en 64 y ahora estamos con un precio en 65 y un grid en 61. Te lo resumo fácil, básicamente estamos ya, si nosotros en 65 ya teníamos un Fear and Greed en 61, en este punto en el que estábamos en 66, muy seguramente ya estuviéramos en codicia extrema y eso básicamente habla de retrocesos, ¿vale? Bien. Vamos entonces a continuar revisando el Fear and Greed. Entonces ya estamos listos para caer según el Fear and Greed. Los índices en este momento están neutrales, pero Bitcoin sí ha subido muchísimo.
desde ayer a hoy, y yo te contaba entonces cómo los flujos de ETFs venían dándonos esta indicación antes de que ocurriera todo el movimiento. Yo te mostraba esta velita y te decía interesante, interesante. Bueno, vamos a ver entonces aquí ya cómo siguen esos flujos, pero muy probablemente hoy ya empecemos a ver algunas tomas de beneficios. Bien, volvamos ahora sí entonces al panorama técnico, y en el panorama técnico lo que nosotros teníamos marcado es básicamente lo siguiente. Para el gráfico semanal lo que nosotros tenemos es una tendencia alcista con su pausa y su continuación, que es la que nosotros estamos a punto de experimentar en el gráfico semanal. Para el gráfico diario nosotros lo que tenemos es un punto bien interesante en el cual nosotros ya marcamos un máximo más alto. Voy aquí a tomar otro Bitcoin para que nosotros podamos hacerlo un poco más limpio y tú no tengas tantas líneas. Entonces quiero que lo veamos aquí un poquito más en limpio. Y quiero mostrarte entonces que en el gráfico diario nosotros veníamos de una tendencia en la que nosotros veníamos bajando. Marcarlo de esta forma. Aquí estamos entonces bajando. Y tenemos entonces una mecha por esta parte de acá. Vamos entonces a extenderla. Y nosotros entonces lo que tenemos es que en el gráfico diario nosotros tenemos esta línea de tendencia bajista de este lateral. ¿Vale? Es un lateral que básicamente entonces lo tendríamos por esta zona de acá. Vamos a verlo por aquí. Y básicamente sería así. Este sería entonces el lateral bajista del que hemos venido hablando siempre. ¿Qué pasa en este punto? Ya nos encontramos en una zona en la que tendríamos que romper, y esta es la razón por la que yo te estoy planteando que la zona más crítica del precio, en la que vamos a confirmar todo, es esta zona de acá. Yo te decía que los 66.500 iban a marcar si empezábamos o no la alt season y la bull run, por supuesto. Entonces, esa es la razón, porque entonces estaríamos rompiendo toda esta línea de tendencia bajista y estaríamos entonces dando paso al siguiente movimiento. Esto lo podríamos llamar un banderín alcista, y básicamente entonces estaríamos diciendo que esto rompería al alza. Básicamente ese sería como el escenario, y lo que tendríamos sería una magnitud que nos llevaría por lo menos a los 81. Yo te decía ayer que los 83 era una zona razonable, por otros elementos como extensiones de FIBO y bueno, varias cositas ya un poquito más técnicas que te iré compartiendo paso a paso. Por ahora este escenario del gráfico diario me parece interesante compartirlo ahora, y es que en el gráfico diario nosotros ya estamos cerca de esta zona y hemos marcado un máximo más alto, ¿vale? Aquí lo puedes ver, tenemos un máximo que ahora es creciente. También tenemos entonces un mínimo que sigue siendo decreciente. Entonces por ahora nosotros todavía no lo podemos confirmar y no podemos decir, oye mira, ya tenemos una tendencia. ¿Cuándo sí la vamos a poder confirmar? Cuando el precio logre hacer algo como esto, que rompa, lleguemos a los 68, te decía yo, más o menos 68, y apoye, y ahí entonces nosotros podamos confirmar el movimiento del gráfico diario. Básicamente entonces siguiendo una nueva tendencia de esta línea de acá. Entonces podría ser algo como esto. Ahí nosotros entonces confirmaríamos que esta que ha sido de resistencia ya se convierte en un soporte. Entonces en este momento todavía es una resistencia bien marcada del precio, y vamos a tener que revisar entonces qué es lo que termina ocurriendo. Todavía esta velita no ha terminado de confirmar, por lo tanto yo no te puedo marcar todavía esta línea, pero ya entonces nosotros tendríamos esta perspectiva, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí una idea de que por estas zonas ya se iba siendo interesante las ventas, ¿vale? Lo normal sería entonces que volviéramos a una zona bajista, pero nosotros pareciera que por economía, por tiempos básicamente, por histórico de estos meses, nosotros en este momento lo que podríamos tener es simplemente un retroceso para seguir subiendo. ¿Qué tendría que ocurrir entonces para que nosotros confirmemos que iniciamos la bull run? Básicamente este escenario de aquí. Este escenario todavía no se ha dado, es decir que todavía nosotros no podemos decir que ya empezó la bull run. Eso sí, tenemos algunos elementos que nos guían a pensar que en este caso este es el rompimiento. Entonces primero, técnicamente 3 toques suelen ser un punto interesante en el cual se termina rompiendo uno de estos banderines. Primer punto. Segundo punto, nosotros ya nos encontramos con un movimiento en el cual en el gráfico semanal ya va siendo hora, ya va terminando el tiempo que tiene el movimiento bajista. Si nosotros nos ponemos a revisar
Vamos a ver cuánto ha durado el primer movimiento alcista. Nosotros tenemos que duró 157 días. Y nosotros tenemos que este movimiento lleva en este momento ya lleva 200 días lleva. Entonces, en caso de que no rompiéramos ahí, tendríamos un escenario en el que se hace muy rara la parte técnica, se hace supremamente extraña, porque suponiendo que nosotros bajemos hasta acá, tendríamos entonces un escenario en el que más o menos serían 250 varas. Está difícil, técnicamente no se ve bien en que vuelva a esta zona de por acá, y tampoco sería coherente entonces con muchas de las metodologías que en este momento están haciendo confluencia, ¿vale? Entonces este sería el escenario principal que tenemos, básicamente por un montón de confluencias grandes que existen en este momento, y porque además yo estoy viendo que en el Total 3 están empezando a ocurrir cosas como que ya rompemos, ¿vale? Ya se está un poco adelantando a ese movimiento en las altcoins, ¿vale? Entonces tú ya seguramente has visto cómo todas están empezando a subir fuertemente dado ese movimiento. Entonces vamos a estar muy atentos, pero en términos del gráfico diario, mi perspectiva sería que termináramos rompiendo, ¿vale? Rompiendo, teniendo un retroceso la siguiente semana, y continuaríamos entonces ese movimiento hacia máximos históricos, por fin. Ahora, cuando nosotros rompamos máximos históricos, ese sería el punto de ingreso a la bullrun. Entonces aquí nosotros prácticamente ya estaríamos diciendo ingreso a la bullrun. Y aquí nosotros entonces ya estaríamos con precios de las altcoins pues bastante altos, pero ya en este caso lo podríamos confirmar de forma totalmente sin ninguna duda, ¿vale? Este sería entonces el punto en el que nosotros ya la confirmamos oficialmente. Nosotros hasta ahorita estamos especulando, no estamos diciendo que ya ocurrió, sino que simplemente estamos tomando partido de que, como nosotros sí estamos operando el mercado, no estamos solamente analizando el pasado, nosotros proyectamos que este movimiento puede ser el que se dé, ¿vale? Entonces esa sería básicamente la expectativa que nosotros tenemos en este momento, y nosotros lo que tendríamos entonces es que más o menos en la zona de 66.500, todavía no hemos llegado a esa zona, tenemos una resistencia bastante fuerte que va a ser la principal y que nos va a guiar sobre el siguiente movimiento. ¿Qué sería ideal? Lo ideal sería que el precio entonces en gráficos ya vamos a ver gráficos más pequeños, pero que el gráfico no tuviera un retroceso tan grande, porque ese retroceso grande nos podría perjudicar la idea de este ingreso a la bullrun. Gráfico diario entonces ya lo tenemos un poco más claro, y ahora vámonos entonces a gráficos de temporalidades menores, gráfico de 4 horas, que es lo que va a ocurrir este fin de semana y el día de hoy. Bien, vamos entonces a gráfico de 4 horas, y en el gráfico de 4 horas nosotros lo que veníamos revisando es, primero que todo, venimos en una tendencia alcista. Ya voy a quitar incluso estas flechitas que se van haciendo un poco más viejas y nos van haciendo mucho ruido. Ya todas estas flechitas se terminaron dando, afortunadamente, y hemos podido navegar este mercado de forma exitosa, así que felicitaciones a todos los que han seguido aquí firmes. Bien, gráfico de 4 horas entonces, lo que nosotros teníamos era básicamente, veíamos un rango, y este rango nosotros entonces decíamos que no teníamos forma de evaluar en ese momento si rompería al alza o a la baja. Especulábamos que iba a ser al alza, por eso entonces decíamos que este short no lo íbamos a tomar. Terminó dándose el movimiento, y nosotros entonces por estas zonas de aquí, cuando estábamos ayer, más o menos estábamos acá, nosotros decíamos entonces que el movimiento muy seguramente tuviera un retroceso de forma que pudiera continuar saludable, subiendo hasta la zona de los 66.500. Esta era la perspectiva que nosotros teníamos planteada para el gráfico de 4 horas. Este escenario para el gráfico de 4 horas, y también lo teníamos planteado para el gráfico de 1 hora, en el que nosotros decíamos que la posibilidad de que en este punto, en esta resistencia que teníamos acá, que históricamente había sido importante, tuviéramos un retroceso, era alta, ¿vale? Entonces decíamos que este escenario era muy posible que se diera, y en este caso lo que ha ocurrido es lo siguiente. Bueno, primero que todo, se terminó dando ese retroceso. Ese retroceso fue menor de lo que yo esperaba, sí se terminó dando, pero fue mucho menor de lo que esperaba, y el movimiento siguió dándose hasta la zona de que nosotros teníamos planteada. Yo especulaba que este escenario de 4 horas tendría una caída un poquito más pronunciadita hasta 64.300. Decíamos que la otra zona era el soporte.
Sin embargo, no terminó en gráfico de 4 horas dándose, solamente se dio el del gráfico de 1 hora. Es decir, que el movimiento fue tan potente que en gráfico de 1 hora pudo hacer ese retroceso para continuar subiendo, pero en gráfico de 4 horas el retroceso no ha terminado de comenzar, ¿vale? Ahora, estamos en esta zona ya en este momento y esta zona es la zona más importante que tenemos en el precio, 66.500. Esta zona ahora se hace muy vital para lo que sigue a continuación. Entonces, en el gráfico de 4 horas, nosotros lo que tenemos ahora es básicamente que ese retroceso del gráfico de 4 horas tiene que darse, ¿vale? Si no se da, entonces nosotros vamos a estar en problemas. Lo más sano sería que el precio, entonces en este caso, hiciera lo siguiente. Entonces, para el gráfico de 4 horas, lo ideal sería que el precio nos diera este retroceso muy posiblemente hasta la zona de 64.300. Recuerda que, bueno, aquí vas viendo cómo la resistencia dinámica se va moviendo. Tendríamos ese retroceso y posiblemente también terminemos tocando los 63.500, más o menos por acá. Para entonces, ahora sí, ya con este impulso, esta sería una zona en la que tú prácticamente tendrías una de tus últimas oportunidades en caso de que llegue a darse. Si este movimiento es tal y como lo estamos planteando, que es de rompimiento de esta zona en el gráfico diario. Este sería entonces el escenario y con este movimiento sí sería bien importante estar dentro del mercado, no en el short, pero sí en el long, ¿vale? Entonces, este retroceso también lo vemos en el Total 3. Y en el Total 3, si tú te pones a revisar aquí nosotros, permíteme, miro que el audio esté bien, sí. En el gráfico del Total 3, nosotros también tendríamos ese retroceso que sería compatible totalmente con el resto de las subidas. Fíjate entonces que nosotros aquí tendríamos la posibilidad de romper esta resistencia que tenemos aquí marcada. Esta es una resistencia bien importante que ya nos confirmaría en el caso de las altcoins que ya nos vamos con todas para arriba. El movimiento ha sido absolutamente parabólico e incluso si nosotros agregamos, por ejemplo, aquí un indicador más que es la EMA, vamos a poner EMA, quiero ver una que tenga triple EMA, por ejemplo. Triple EMA, listo, vamos a ver porque quiero mostrarte varias cosas. Entonces quiero mostrarte, por ejemplo, una EMA de 21, una EMA de 50 y una EMA de 200. Vamos a ponerle un poquito colorcitos para que lo podamos ver bien. A mí me gusta que la EMA más pequeña sea la azul, la EMA mediana sea la amarilla y la EMA grande tenga un colorcito más cafecito. Y bueno, ahí tenemos entonces ya marcadas estas líneas. Bien, vamos entonces a revisar cómo vienen y fíjate entonces cómo aquí este movimiento del Total 3 ha sido tan potente que se ha ido por la EMA de 21 periodos sin tocar la EMA de 50, sin tocar la EMA de 200. Una vez que la rompe, se va con toda la fuerza apoyándose en esta EMA, que justamente coincide con esta resistencia, soporte, perdón, que estamos aquí marcando, dinámico, que de hecho debería ser de otro color como el verde. Bien, entonces estamos en esa zona y es muy posible que tengamos entonces ese retroceso en el Total 3 para este fin de semana o para el inicio de la siguiente semana. Recuerda que muchas veces los fines de semana no hay mucha volatilidad, por lo que el precio puede quedarse estancado. Lo que sí necesitaríamos es un retroceso o una pauta plana de continuación alcista. Vamos a revisar cuál de los dos se termina dando, pero por ahora lo que nosotros queremos decir es que muy posiblemente el precio tenga su retroceso. Recuerda que aquí yo te he venido dando ideas de que los shorts se hacen muy peligrosos en un momento en el que tenemos una posibilidad de ruptura fuerte. Entonces hablábamos que en el gráfico diario nosotros tenemos una zona de bastante resistencia que sería coherente con la continuación de este movimiento bajista, pero si nosotros estamos en lo correcto, entonces tendrías un stop loss. Básicamente porque nosotros estaríamos especulando con que este rompimiento al alza es inminente, ¿vale? Entonces, muy atento, pero este sigue siendo el movimiento. Entonces, en 4 horas lo que esperamos es un retroceso para continuar subiendo. Ese retroceso entonces lo marcaríamos a la zona de los 63.300 como máximo, pero como no lo vamos a operar, la verdad es que no me interesa mucho saber hasta dónde va a llegar.
Si tú quieres un poquito más de información, te la voy a dar, básicamente por si te es útil. 64.400 es la primera zona y 63.600 termina siendo la siguiente zona. Esas dos zonas son las que van a ser importantes en este momento. Voy a marcártela aquí exactamente para que tú la tengas presente. Y la otra zona también te la voy a marcar por acá para que tú también la tengas presente. Bien, este ya fue una resistencia que es superada, ahora se convierte en soporte. Sin embargo, esta es posible que sí sea vulnerada por un movimiento del gráfico de 4 horas, ¿vale? Escenario de 4 horas y el escenario de 1 hora. En el escenario de 1 hora sí quiero que tengas mucho cuidado, porque si tú te pones a revisar, fíjate cómo el precio ha venido siempre por encima de la EMA de 21 periodos. En el caso de este movimiento del gráfico de 1 hora, yo no especularía que aquí es el punto exacto del short, ¿vale? Hasta que me haga una confirmación. ¿Qué tipo de confirmación puede ser esa? Pues básicamente que rompa, apoye y ahí sí entonces nos seguimos con ese movimiento hasta la zona que tenemos marcada. Es un movimiento pequeño, por eso primero que todo es pequeño y segundo es contratendencial. Entonces me parece muy riesgoso. Yo me quedo tranquilo de manos cruzadas para no tener stop loss, ¿vale? Entonces gráfico de 1 hora, todavía no hemos confirmado que tengamos una reversión. Fíjate que el precio ha venido apoyándose en la EMA de 21 y puede que lo siga haciendo. Entonces puede que caiga más, inclusive que aparezca una velita que a ti ya te parezca sorprendente y termina entonces con mecha, y entonces ahí ya es que empiezan los dolores de cabeza. Cuando nosotros tenemos velitas que empiezan a ser bien sospechosas y raras, ¿sí? Pues podríamos tener una velita así y que incluso ahí termine subiendo todavía hasta la zona de los 66.500. Entonces no especulo con que sea el final, pero muy pronto tendremos ese final de esta tendencia del gráfico de 1 hora para tener ese retroceso en el gráfico de 4 horas. Entonces acabo de cerrar la velita. Esa velita a mí lo que me dice es que hay todavía hay absorción por la parte baja, entonces yo esperaría que esa velita incluso toque aquí este soporte aquí puede inclusive apalancar el precio hasta los 66.500. Entonces no tengas afán de tomar este short, porque este short primero que todo es peligroso y segundo no vemos que el precio tenga muchas ganas de retroceder. Justamente ayer lo veíamos, queríamos un retroceso, se dio un poquito, pero un poquito nada más, mientras que las subidas sí han sido muy grandes. Entonces no juegues en contra de la tendencia y mantente muy al margen de los shorts, ¿vale? Quiero que revisemos ahora sí entonces otros elementos bien importantes, como por ejemplo la dominancia. Vamos a ver a BTC.D, hace rato no la vemos, y vamos entonces a ver que aquí en la dominancia nosotros ya tenemos una ruptura. Esta ruptura entonces, fíjate, lo que nos indica es un cambio de tendencia. Muchos tienen unas figuras chartistas y si tú tienes algún contexto chartista, me dirás qué tipo de figura es esta que estamos viendo acá y cuándo se da. Entonces te lo voy a contar, ¿vale? Básicamente esto es lo que nosotros llamamos un hombro cabeza a hombro y básicamente lo tenemos en este caso como un movimiento de cambio de tendencia. Cuando nosotros vemos ese tipo de movimientos, ya sabes entonces que la probabilidad más alta es de continuar cayendo, ¿vale? Igual que un hombro invertido, un hombro cabeza a hombro invertido es un cambio de tendencia al alza, ¿vale? Son patrones de reversión. En este caso entonces nosotros vemos cómo el precio rompe la EMA de 200, se apoya en ella y continúa su movimiento alcista. Entonces en este caso fíjate cómo la dominancia cae y entonces nosotros tenemos un panorama en que las altcoins tienden a subir, ¿vale? Bien. ¿Significa esto que ya estamos en la alt season? No, todavía falta bastante, ¿vale? Primero, lo normal es que Bitcoin termine de subir, confirme ese movimiento, tenga un movimiento parabólico y ahí nosotros entonces tengamos el movimiento más importante de las altcoins. ¿Significa que van a caer? No significa eso. Significa que las altcoins muy posiblemente suban, pero que Bitcoin suba todavía más, ¿vale? Eso es lo único que significa la dominancia. Vale, Ethereum, vamos a revisarlo, pero entonces primero veamos el total 3. En el total 3, que mide toda la capitalización, excluyendo Ethereum y Bitcoin, nosotros tenemos entonces un movimiento clarísimo que ya rompe la estructura anterior. Vemos aquí que ya hay un máximo más alto y que hay un mínimo más alto también. Entonces, en este caso ya tenemos aquí cierta confirmación de que este patrón ya empieza a ser alcista.
¿Cómo lo veríamos entonces? Vamos a quitar entonces esta línea de acá y vamos entonces a mantener esa de allí. Pero si nosotros lo marcamos, ya veríamos entonces que hay una tendencia ascendente, ¿vale? Básicamente tendríamos una línea por acá y tendríamos otra línea por acá. Básicamente máximos y mínimos crecientes. Bien, eso ya es entonces un inicio de esa tendencia que nosotros entonces vamos a continuar en estas temporalidades de gráficos grandes, ¿vale? Entonces, en este momento lo que nosotros estamos especulando es básicamente un retroceso. Vamos a ver en el gráfico de 4 horas. El mismo retroceso que nosotros estamos esperando en Bitcoin. Entonces fíjate que sí puede ser una caída interesante de más o menos 3%, que de hecho creo que es coincidente con lo que tenemos en Bitcoin, y continuar subiendo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que todas las altcoins en este momento se están moviendo de una forma impresionante, pero hay algunas que no lo han hecho del todo, y si nosotros nos ponemos a ver, una de esas es Ethereum. Cuando nosotros ponemos a revisar el Total 2, que sí tiene incluido Ethereum, entonces quiero que te fijes la diferencia de los picos. Este pico de acá nos marca entonces la subida, y fíjate cómo el Total 3 viene subiendo casi un 3% más que lo que ha marcado el gráfico con Ethereum incluido. ¿Qué significa esto? Significa que entonces Ethereum todavía no ha hecho ese cambio de tendencia. Aquí estamos justamente en el punto interesante, pero no tenemos unas resistencias fuertes que impidan que el precio llegue hasta la zona de acá. Esta zona de acá, vamos a revisar cuánto es, pero me parece que debería ser coincidente más o menos. Fíjate cómo todo coincide aquí en el trading. El arte de confluencias al final termina siendo todo. Lo puedes analizar desde muchas perspectivas, pero al final el análisis técnico termina funcionando. Bien, entonces lo que tenemos es, con esta posibilidad de subida del Total 2, es una subida grande para Ethereum. Así que les preguntaba yo ayer que qué les gustaría que analizara, y Antonio muy amablemente nos recomendó analizar Ethereum. Entonces Ethereum en este caso se encuentra en un punto bastante interesante en el que fíjense cómo acaba de romper la EMA de 200, la retestea y aquí adivinen qué sigue. Pues bien, lo que sigue es básicamente continuación alcista. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de la siguiente resistencia soporte, que estaría cerca de los 3000 puntos. ¿Vale? Entonces vamos a revisarlo en gráficos más grandes y vamos a darle entonces una mirada, porque en el gráfico diario nosotros aquí tenemos este movimiento que terminaría entonces, en el caso de que rompiera, llegando a esta zona importante de acá. Esta zona va a ser bastante crítica para Ethereum, 2900, pero por ahora lo que nosotros vemos es que estamos en medio de un movimiento alcista. Si nosotros nos ponemos a revisar el Total 2 y el Total 3, entonces este movimiento coincidiría con la llegada a esta zona de por acá. Entonces la EMA de 200 nos va a determinar mucho de lo que viene con Ethereum. Por ahora el movimiento es alcista. Ahora, ¿es un buen momento de compra? La verdad, el mejor momento de compra estuvo por la zona de los 2500, digamos que con confirmación, pero en este momento, si nosotros ingresáramos en spot y luego de ver el retroceso que nosotros tengamos, podríamos incorporarnos. Ahora, hay un detalle con este movimiento, y es que este movimiento puede que suba incluso cuando nosotros estemos viendo que los otros activos lateralizan, porque le falta todavía a Ethereum tomar ese impulso y estamos empezando a ver que el volumen comienza a crecer. Entonces no me extrañaría ver a Ethereum llegando a la zona mientras que las otras altcoins hacen un lateral o incluso retroceden. Faltaría ver algún fueguito de alguna cosa que nos digan por ahí, alguna noticia que apalanque el precio para subir. Ese sería entonces el panorama para Ethereum, y sería muy bueno entrar porque Ethereum es uno de los activos que todavía no ha tenido explosiones. Vemos otros activos que sí la han tenido, como AVAX, y fíjate cómo AVAX ya incluso está por encima de ese soporte y podría incluso llegar a la zona de 32 para retroceder y ahí sí continúa su movimiento. Entonces está bien interesante el panorama. Ya hay muchas que han subido, las principales, a las que más les hago yo seguimiento, ya están rompiendo la EMA de 200, y por lo tanto lo que esperamos es, junto con el Total 3 y el Total 2, ver la continuación de esos movimientos. En este caso para Ethereum lo que nosotros esperamos es básicamente esa movida, y tenemos un riesgo bastante alto de entrar aquí porque el precio todavía podría volver a esta zona de aquí de 2600, pero
puede que no nos dé ese retroceso. Y si no nos da ese retroceso, entonces ahí ya tienes que tomar tus decisiones. Pero el riesgo, entonces en este caso, si tú ingresaras en ese punto que no tiene ninguna confluencia, no hay nada que nos diga compra aquí, excepto la posibilidad de que termine subiendo todavía más. Tenemos un riesgo del 5%. Entonces, bueno, casi 6%. Entonces, la verdad es que estaría aquí exactamente el soporte aquí, pero nunca hay que dejarlo tan justo. Entonces, 6% sería algo aceptable. Si tú te aguantas un 6%, entonces analiza si estás dispuesto a entrar a ese movimiento de Ethereum. Ese movimiento de Ethereum muy posiblemente sí sea un movimiento bastante parabólico luego que comience a tomar momentum. Entonces, interesante Ethereum. Y tendríamos entonces que ver la confirmación de este movimiento, porque eso nos marcaría un escenario en el que estaríamos viendo un patrón de cambio de tendencia. Cambio de tendencia significa que subiríamos muchísimo más, incluso llegando a máximos históricos con muchísima probabilidad. El siguiente punto serían los 3500. Entonces, Ethereum es bien interesante y estamos todavía en un punto en el que hay posibilidades de entrar. No estamos tan cerca de la EMA de 200 que coincide con los 2900, que son una resistencia importante. Así que podría ser que ingresar en este punto sea interesante en spot, o si te aguantas un stop loss del 6%, considéralo y analiza entonces ese escenario. Yo por ahora entonces lo que voy a esperar es simplemente un retroceso. Yo ya estoy un poquito más abajo, ya estoy desde los 2300, pero no estaría mal hacer una comprita parcial ya confirmando entonces ese movimiento que viene, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos para Ethereum en gráfico diario, ¿vale? Gráfico de 4 horas, entonces lo que esperamos es aquí viene subiendo y viene subiendo un poquito más fuerte de lo que nos venía acostumbrados, y por tanto fíjate cómo ya la EMA de 21 termina siendo resistencia dinámica. Aquí entonces en cualquier retroceso sería en donde yo pensaría incorporarme en el gráfico diario, ¿vale? Entonces, bueno, espero que este escenario te haya sido de utilidad. Déjame en los comentarios si quieres que analicemos otro activo o si consideras que ha sido suficiente con este escenario. Sé que he tocado muchos puntos, pero en general entonces lo que esperamos son más subidas. ¿Qué te recomendaría yo? Revisa tus activos y revisa entonces en dónde están posicionados respecto a las diferentes EMAs. Por ejemplo, aquí en el gráfico de... Ya terminó de subir aquí. Ya, entonces vas a analizar en dónde están respecto a la EMA, porque muchas de ellas van a tener inclusive un retroceso a estas zonas. Entonces, por ejemplo, en Phantom, por ejemplo, ya ha venido subiendo mucho y nosotros lo que esperaríamos es básicamente un retroceso cercano a la zona, ya sea de 0.64 o de 0.56. Entonces, bueno, vas a analizar básicamente en dónde está la EMA en comparación con el activo. En este caso, por ejemplo, está bien peligroso entrar aquí, pero la tendencia sigue siendo muy potente. Entonces puede que muchos de los activos nos hagan un lateral, ya que aquí nos encontramos con una zona de soporte importante, nos hagan un lateral y termine subiendo. Entonces lo que esperaríamos es ver cómo se comportan en los siguientes días, la siguiente semana, que va a ser crítica para la definición de todo esto. Yo te decía que teníamos 7 días para definir el final de mes, y ese final de mes va a ser bien importante para el futuro. Entonces puede que algunas hagan esto y otras sí terminen entonces cayendo a zonas de resistencias, soportes dinámicos que tenemos y también marcados aquí. Entonces vamos a analizar cada una de tus altcoins. Si quieres, déjame en los comentarios en qué estás pensando invertir, si es que estás invertido, en qué estás invertido y en qué precios, y podemos hacer un estudio de cómo pueden proyectarse tus inversiones, simplemente a modo educativo, porque ya sabes que nada de esto es consejo de inversión, ¿vale? Entonces espero que tengas un excelente finde y que toda esta información te sea útil para tus operaciones este día y el fin de semana. Así que nos vemos. Chao, chao.